Hola chicos, bienvenidos otra vez a este canal. El día de hoy les traigo una historia que yo considero que es una de las historias más importantes de México y se trata de la leyenda de La Llorona. Yo creo que todos hemos escuchado esta historia, sobre todo si vives en Latinoamérica y pues por supuesto en México. Incluso dicen que esta historia se escucha también en el sureste de Estados Unidos. El día de hoy pues les quiero contar un poquito más de los antecedentes de esta historia para que así pues cada quien con su criterio pueda llegar a una conclusión del verdadero origen de esta historia. Acompáñenme a conocer y espero que les guste mucho. La leyenda de La Llorona en realidad tiene sus orígenes en los pueblos prehispánicos, donde sucesos paranormales eran relacionados con la Cihuacóatl, quien era una divinidad mexica, mitad mujer y mitad serpiente. Era diosa de la tierra, de la fertilidad y de los partos. Aunque de manera difusa, está directamente asociada con la muerte. Su templo, el Tlillán, representa las propiedades del inframundo y del vientre materno. También se le conocía como Quilastli, y cuenta la leyenda que molió los huesos que Quetzalcóatl trajo del inframundo, permitiendo así la creación de la humanidad. Se dice también que esta deidad fue madre de Mixcoatl, al que supuestamente abandonó en una encrucijada de caminos, y que cada cierto tiempo Cihuacóatl regresa frecuentemente para llorar a su hijo perdido. Pero en lugar de eso, solo halla un cuchillo de sacrificios. Decían que esta deidad concedía cosas adversas como pobreza, abatimiento, trabajos, y que aparecía muchas veces, según dicen, como una señora compuesta con unos atavíos, como se usan en palacio. Decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. De esta aparición nocturna y vociferante, que también era llamada Nuestra Madre, se decía que con frecuencia estaba hambriento y que era necesario inmolar a una víctima cada semana para alimentarla. Pasados 8 días sin sacrificio, los sacerdotes envolvían un pedernal, al que llamaban hijo de Cihuacóatl. Lo colocaban dentro de un costli, que era una cuna, y las mujeres cargaban a cuesta en sus espaldas, la que entregaban a una india de confianza y servidora de Cihuacóatl, la cual se iba al mercado y suplicaba a la vendedora más rica que cuidase a su hijo por un momento, en realidad sin intención de volver. Cuando pasado el tiempo, la vendedora registraba la cuna, solo encontraba el pedernal. Gritaba entonces que había venido Cihuacóatl y quería alimentarse por los sacerdotes que pedían sacrificio. Aún se cree que esta aparición se sigue dando en el mercado que se encuentra en la zona centro de Xochimilco y está relacionada con la iglesia de San Bernardino de Siena, donde se encontraba el templo de la deidad y vivía de sus sacerdotes. La tradición de la matriarca de Xochimilco, que se lamentaba durante las noches pidiendo sacrificio para saciar su hambre, salió de los pueblos xochimilcas a través del canal de Cuemanco, el de Moyoarda, el canal de Iztapalapa, el de Apampilco y otros más que conectaban con el lago del Texcoco y llegaban a Tenochtitlan, lo que hoy se conoce como la Ciudad de México, pasando por los pueblos que vivían en las orillas del Cerro de la Estrella, Tezonco y el de Zapotitlán. Por otro lado, en el libro de la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, donde se recogen los presagios que los mexicas recibieron de sus dioses antes de la llegada de los españoles, se dice que la diosa Cihuacóatl, 10 años antes de la llegada de los españoles, había previsto la desgracia que le caería al pueblo mexica, por lo que empezó a hacer sus apariciones en el antiguo lago de Texcoco, donde lloraba y gritaba desconsoladamente por la tragedia venidera. Hombres extraños vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo, y nuestros dioses serán humillados por otros dioses más poderosos. Por lo que en el año de 1500 su presencia se relacionó con un futuro horrible para los mexicas. Por lo que los sacerdotes comenzaron a decir que esta diosa había salido de las aguas para prevenir a los pobladores, que corrían un grave peligro. Se cuenta que ellos subían al templo para ver a esta figura blanca con largos cabellos, flotando o arrastrando la tela de su ropaje, que se combinaba con la brisa del viento.
A lo lejos se escuchaba: ¡ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que se escapen de tan terrible destino? Luego de la conquista, esta leyenda se tomó como una premonición de la futura destrucción del imperio de Moctezuma, donde los españoles fueron los que trajeron a los pueblos atrocidades como enfermedades, mujeres violadas, epidemias, dioses olvidados y mucho más. Fray Bernardino de Sahagún, quien fue un misionero franciscano, autor de varias obras en náhuatl y en castellano, consideradas hoy en día los documentos más valiosos para la construcción de la historia de México antiguo, escuchó de sus informantes indígenas la historia del Sexto Agüero, el cual presagiaba la caída del imperio azteca, y que la letra dice: fue que en aquellos días escucharon voces en el aire como de una mujer que andaba llorando, y decía de esta manera: oh hijos míos, ¿a dónde os llevaré? Es a partir de este punto donde Alfonso Caso, quien fue un arqueólogo mexicano que hizo importantes contribuciones al conocimiento de las culturas mesoamericanas, afirma que la creencia de la Cihuacóatl se transformó en leyenda a través de los ojos de los conquistadores españoles, los cuales convirtieron a la diosa en la Llorona de la Conseja Popular, la cual carga una cuna o el cadáver de un niño mientras recorre las calles de la ciudad. Una de estas historias es recuperada en el bestiario de Cristóbal el Brujo y dice lo siguiente: en aquellos tiempos, una mujer indígena tuvo hijos con un soldado español. Sin embargo, el militar no la amaba y la abandonó para casarse con una española. Llena de ira y dolor por la traición de la mujer indígena, tomó a sus hijos y los ahogó en el río. Desde entonces se le escucha lamentarse diciendo: ¡ay, mis hijos, mis hijos! En la versión española, la mujer indígena deja de ser una flor a la que se debe de cuidar y se convierte en una parricida, o sea, una asesina de niños, y también una traidora que pena buscando un perdón que nunca llegará. Octavio Paz explica esta misoginia posconquista en su ensayo Los hijos de la Malinche. Al transcurrir del tiempo y el olvido de los dioses idolatrados, la aparición de la cuna abandonada y el llanto de un recién nacido dejó de ser obra de Cuilastli Cihuacóatl para convertirse en apariciones de la Virgen de los Dolores de Xalcotán. Algunos ubican la tumba de la Llorona en el Panteón de Dolores del pueblo mágico de Jerez, Zacatecas, la cual tiene la estatua de una mujer, y aunque para muchos les parece una virgen, su rostro manifiesta dolor, sufrimiento y soledad. Incluso algunos comentan que se le ha visto llorar, mover sus manos, lagrimear y hasta cerrar los ojos. Y dicen los pobladores que cuando la famosa estatua cierra los ojos, significa que la Llorona salió en busca de sus hijos y se escuchan por las calles los gritos de dolor de la mujer. Incluso se sabe que cuando la Llorona anda suelta, los niños corren peligro, pues si el fantasma anda por las calles y se encuentra un niño, lo tomará pensando que ha encontrado a su hijo, pero cuando se dé cuenta que no son de ellos, se lo llevará para matarlo. Otra posible ubicación de la tumba de la Llorona se dice que es en la casona de Coyoacán, en la Ciudad de México, incluso en el municipio de Dolores Hidalgo, parte de Guanajuato. Este último se encuentra en la ex hacienda Siete Reales, cerca de la carretera entre Dolores Hidalgo con San Luis de la Paz, y hoy en día conserva parte de la casa grande y la iglesia, así como un monumento alusivo a la Llorona, el cual está confeccionado en piedra de cantera y data nada más que del año de 1913. Los locales y la gente que ha visto el monumento afirman que en el lugar solía aparecerse la Llorona, misma que al igual que a todos aterrorizaba a los vecinos. Cuentan que llegó a ser tanto el terror, producto de escuchar su lamento por las noches, que decidieron traer un sacerdote, quien hizo un exorcismo y sugirió edificarle una pequeña capilla para poder rezarle, pedir por su alma y así descansar tanto ella como los habitantes del pueblo. Dicen que lo anterior dio resultado, ya que las manifestaciones tenebrosas de este personaje cesaron por muchos años hasta aquella terrible noche cuando una terrible tormenta dejó caer un rayo tan fuerte que derribó la cruz de la corona de la capilla, haciendo que la Llorona apareciera de nuevo. A pesar de todo esto, la leyenda se mantuvo viva por la tradición de contar la historia
de esta diosa que intentó salvar a su pueblo, y hasta el día de hoy deambula por las calles lamentando no poder haber evitado que sus hijos perecieran. Y si adaptamos esta historia a la época moderna, dicen que si entras a un río siendo un niño y escuchas a la Llorona es porque ella te está acechando. Pero también dicen que si escuchas los lamentos a la lejanía es que está muy cerca de ti.